Buenas tardes, profesora Yolanda. Somos el equipo conformado por Jos, por Miss Araí, por Cristóbal y por Sayuri. Y le vamos a hablar de las familias lógicas, TTL y SEMOS. Y le vamos a ceder la palabra a Sayuri. Primero, antes que nada, una pequeña introducción sobre qué son las familias lógicas. Las familias lógicas son un conjunto de circuitos integrados compuestos principalmente por AND, NOR y NOT. Dentro de estas familias existen varias. Las principales o algunos ejemplos son la DTL, diodo transistor lógico, la TTL, que es un transistor lógico del que ahorita le vamos a hablar. También existe la familia RTL, un resistor transistor lógico, y la familia SL, un emisor compuesto por compuertas lógicas. Cada una de estas tiene algo en común, y es que comparten similarmente las mismas características electrónicas y eléctricas, así como sus niveles de voltaje y salida. Para empezar a hablar sobre la familia TTL, transistor lógico, fue creado por James Boole en 1961, quien inventó la lógica del transistor. Originalmente se le llamó transistores acoplados a los mismos transistores, abreviado TCTL. Pero ya después por varias situaciones se decidió mejor utilizar la palabra TTL, transistor lógico. Algunas de sus características eléctricas y electrónicas son que su nivel de voltaje es bajo, entre 0 y 2, y su voltaje en alto es de 5 voltios. Es a lo máximo que puede llegar a aspirar esta familia TTL, porque si no ya llega o es su momento de ruptura. Su margen de ruido es alrededor de 4 voltios y su retardo en la propagación es de 9 nanosegundos. Pero esta familia tiene varios errores, entre ellos, sus desventajas, es que tiene un alto consumo de energía y una menor inmunidad a ruido. Esto quiere decir que es más susceptible a las interferencias o ruidos no deseados. Además de que su margen de ruido llega a ser tan fuerte que una simple interferencia puede acabar con todo el circuito. Ahora con mi compañera Saraí le va a explicar un poco sobre los ejemplos y algunas situaciones. Ok, seguimos hablando sobre la familia TTL, transistor logic. Es muy importante mencionar que estos están compuestos únicamente por transistores bipolares NPN y PNP. Estos son los que realizan las funciones lógica y de amplificación, y algunos de los ejemplos que podemos mencionar dentro de esta familia son las compuertas NAND y las NOR. Las NAND, por ejemplo, tengo aquí el diagrama de la NAND. No sé si se alcanza a ver hasta allá. ¿Lo puedes encontrar? Pásamelo. Estos son fáciles de identificar dentro de las familias, más que nada por el LS. Una vez que veas que es LS, significa que pertenece a las TTL. Entonces, pues, normalmente le decimos el 7400, pero si ves en su hoja de datos, dice DM74LS00, que eso hace que sea de la familia TTL. Sus principales características son que tienen 10 miliwatts de disipación de potencia por cada compuerta. Llegan a tener un retraso de programación de 10 nanosegundos aproximadamente, y su alimentación de voltaje son de 4.75 volts a 5.25 volts. Tienen dos estados, el 1 y el 0. El 1 es de 2 a 5 volts y el estado 0 es de 0 volts a 0.8 volts. De este lado les voy a explicar en un momento uno de los diagramas. Bueno, como puede ver, aquí ilustramos un inversor TTL y vamos a hablar de sus componentes principales, que son el transistor multiemisor, que viene siendo Q1,
que es la red de diodos conectados a las entradas A y B. El transistor de fase dividida es el Q2, que es el que invierte y amplifica la señal de salida en la etapa en la que entra. Luego están los transistores de salida que se llaman Tin Pole, que son los que están señalizados en Q3 y Q4. Q3 es el transistor pull up y el Q4 es el transistor pull down. Luego estos de acá son las resistencias, que son las que limitan la corriente y establecen los niveles de voltaje adecuados. Y finalmente los diodos son los que ayudan a mejorar la velocidad de conmutación en el circuito. Y ampliando más, podemos ver que aquí está ilustrado lo que ya había mencionado antes sobre los voltajes que inciden en los circuitos, que son de entrada de 0 a 8, es el de 0 volts a 0.8 volts, es el cero lógico, y luego de 2 volts a 5 volts nos arroja el 1 lógico. Luego están los de salida, que son de 0 a 0.4 volts, es el cero lógico, y luego es de 2.4 volts a 5 volts, los que nos viene arrojando el 1 lógico. Bueno, ahora yo y mi compañero Cristóbal les platicaremos sobre la familia CMOS. Y bueno, para comenzar, la familia CMOS significa semiconductor complementario de óxido metálico y está hecha por transistores MOSFET. Contiene la mayor parte de los equivalentes integrados en la familia TTL, que ya lo platicaron anteriormente mis compañeras. Tiene menor necesidad de energía. El voltaje de alimentación de esta familia va de los 3 volts a los 18 volts. Y para poder identificar esta familia en los circuitos integrados es que la nomenclatura de los circuitos lleva una C en medio. Tienen una extrema sensibilidad a la electricidad estática, por lo que deben protegerse contra las descargas de la electricidad estática. Los integrados CMOS se suelen fabricar con transistores MOSFET. En los voltajes de las familias CMOS, el nivel de tensión va a ir de 0 voltios a el VCC, donde el VCC, al VDD, donde el VDD es la fuente de tensión con lo que va a alimentar nuestro circuito. Algunas características de la familia CMOS es que tienen dispersión baja en potencia. La dispersión normalmente depende de la potencia de la fuente, de poner su frecuencia, carga en la salida y el tipo de arranque. Retraso de propagación son usualmente de 25 nanosegundos a 50 nanosegundos. Y los niveles lógicos serán determinados por la fuente de poder. Y bueno, también en la familia CMOS, su rango de ruido es en voltaje en nivel alto es de 1.4 y en voltaje en nivel bajo es de 0.9. La potencia consumida pues es de 0.025 miliwatts, por lo que consume menos potencia. Y su capacidad de carga es de 100 fan-out, y su tiempo de propagación es de 8 nanosegundos. Y en su frecuencia máxima es de 40 MHz. Bueno, ahora les platicaré que en la familia hacemos sus voltajes de entrada y sus voltajes de salida. En el voltaje de entrada, para conseguir el cero lógico, es de 0 volts a 1/3 del BBC, y para el 1 lógico es de 2/3 del BBC al BBC entero. Y para el voltaje de salida es lo mismo. Para el 0 lógico es de 0 voltios a 1/3 del BBC, y para el 1 lógico es de 2/3 del BBC al BBC completo. Y bueno, estos son los voltajes necesarios para conseguir estos estados. Ahora vamos a decir unas pequeñas ventajas que tiene utilizar esta familia, que es la CMOS. Una de ellas es la alta densidad de integración. Esto, debido a su tamaño, podemos integrarle demasiados transistores en un área muy pequeña, lo cual facilita lo que es su transportación. Otra de sus ventajas es la tecnología avanzada, que gracias a ella nos permite la miniaturización de estos. Como bien sabemos, los componentes CMOS son muy pequeños y
incrementa su densidad de integración. Después tenemos la inmunidad al ruido y al ruido electromagnético, debido a la resistencia y la propagación de la radiación. Otra de las ventajas es su bajo consumo de energía. Ahora mencionaremos unas desventajas que podrían ser que debido al tamaño, que es muy pequeño, son sensibles a daños físicos, lo cual pues es un punto malo, porque debido a su tamaño tienden a ser costosos más que los TTL. Entonces es una desventaja. Otra de sus desventajas es que son vulnerables a descargas electrostáticas que dañan los transistores, debido a que estos cuentan con una capa fina de óxido que es susceptible a pequeñas descargas. Pues tenemos las limitaciones térmicas, que a pesar de que son muy pequeños y su temperatura no tiende a subir, sí se ven dañados cuando su entorno tiene altas temperaturas. Entonces esto es una limitante que hace que no podamos utilizarlo en muchas áreas de la industria donde se manejan altas temperaturas. Después tenemos unas de sus aplicaciones, y primeramente es que podemos implementar familias lógicas, el diseño de compuertas lógicas utilizando componentes de la misma familia, que es la CMOS, como transistores y resistencias, y así podemos crear compuertas básicas como AND, OR, NOT, etcétera, que son las bases en los circuitos digitales. Otras de sus aplicaciones es la amplificación de señales utilizando transistores tipo P y tipo N para que trabajen juntos y así poder armar circuitos más complejos, como puede ser un regulador de potencia de motores que se usan mucho en las industrias automotrices. También tenemos la interconexión de circuitos integrados, que son utilizar componentes de la misma familia lógica y podemos diseñar sistemas de control automotriz. Bueno, también para complementar, los componentes CMOS son usualmente más caros que los circuitos integrados TTL. Los circuitos CMOS no drenan tanta potencia como los TTL en los periodos de inactividad. Y también, debido a que los tiempos de subida y bajada son mayores, la transmisión de las señales digitales resultan más sencillas y baratas en los chips CMOS. Y bueno, a pesar de que podemos encontrar circuitos integrados equivalentes en las dos familias TTL y CMOS, es importante revisar los voltajes de funcionamiento de cada familia, ya que si nos llegamos a confundir en los voltajes, podemos quemar nuestros circuitos integrados. No sé qué quieran agregar mis compañeras. Pues yo quisiera agregar que efectivamente la familia TTL es algo que estuvo en su auge en la década de los 80, hasta la creación de CMOS, ya que pues ciertamente estos componentes son mucho más baratos y mucho más accesibles, pero no pueden llegar a manejar más de 5 voltios o se llegan a quemar el circuito. Además de que en un voltaje inverso no llegan a ser tan efectivos como un CMOS. Aunque su consumo de energía llega a ser alto, tiene cierta inmunidad al ruido. Anteriormente había dicho que su inmunidad al ruido llega a ser más baja y es más susceptible a las interferencias o ruidos no deseados. En cambio, en un circuito básico o sencillo, llega a ser mucho más eficiente que en uno de alta frecuencia. Sí, como ya mencionamos, en realidad la principal ventaja de los transistores TTL es que son más baratos, pero no podríamos decir así que uno... Bueno, si establecemos bien cuál es mejor que otro, obviamente el CMOS le gana porque tiene muchas más ventajas, es más manejable y es más resistente, pero los TTL no hay que quitarles mucha gloria porque
para estudiantes como nosotros, es más fácil conseguir un TTL que un CEMOS y trabajar con él. Y por lo mismo de su economía, si llegamos a hacerlo fallar, podemos reemplazarlo más fácilmente que un CEMOS. Bueno, yo con respecto a la resistencia al ruido, quisiera agregar que los circuitos CMOS tienen una mejor inmunidad al ruido que los TTL, lo que les permite funcionar con mayor fiabilidad en entornos ruidosos o con señales más débiles. Sí, ciertamente los circuitos ya en algo personal que he aprendido, es que el circuito hacemos está más dirigido a industrias, ¿no? Algo que podríamos manejar nosotros como estudiantes, claro que podemos, pero es un poco más caro por la economía y un poco más difícil de conseguir y reemplazar en caso de que lleguemos a hacer un corto. Entonces, para nosotros como estudiantes es mejor utilizar un TTL. Además, no llegamos a manejar en un laboratorio más de 5 voltios, o bueno, ahorita en las prácticas que hemos estado haciendo. Además, para las industrias, usar el TTL, aunque sería más barato conseguirlos, el mantenimiento saldría más caro porque, como bien dice el dicho, lo barato sale caro. Los TTL son conocidos por drenar más potencia que los CEMOS en periodos de inactividad dentro del circuito en el que estén integrados. Bueno, para comentar en TTL, el TTL es ideal para aplicaciones donde la velocidad y el manejo de altas corrientes de conmutación son más importantes que la eficiencia energética. Aunque es menos eficiente que CMOS, las versiones modernas siguen siendo ampliamente usadas en aplicaciones de alta velocidad. Y bueno, en CMOS quisiera agregar que CMOS es preferido para aplicaciones que requieren un bajo consumo de energía y alta compatibilidad con diferentes niveles de voltaje, especialmente en dispositivos portátiles y de bajo consumo. Y como ya mencionó una de mis compañeras, para trabajar con circuitos CMOS necesitamos un poco de herramientas mejores herramientas que tienden a ser caras. ¿Por qué? Porque, como ya dije, los circuitos CMOS son mucho más pequeños, entonces necesitamos de muchísimos más cuidados para no provocar un daño a este componente, por lo cual resulta el TTL el más eficiente para uso de prácticas y conocimiento. Y aparte, los TTL son comunes en la industria porque son más resistentes a diversos cambios físicos, como podrían ser la temperatura y la resistencia ante el ruido electromagnético y a la rapidez con la que manejan las señales. En TTL, otra de sus desventajas es que la familia TTL es una familia muy problemática a la hora de usarlos en industrias o en grandes proyectos. Claro que una familia TTL no se puede utilizar con pilas de 9 voltios, pilas pequeñas que se utilizan para juguetes o para administrar corriente alterna, ya que es igual su gran consumo de energía en estado inactivo llega a descargarlas. Esa es una de sus mayores desventajas, su alto consumo de energía más que ruido, ya que si estás realizando un circuito con estas, la pila se desgasta y no llega a ser muy eficiente. Bueno, podríamos concluir en términos muy vagos que TTL sería como el pez dorado que te dan antes de tener un perrito. Como que con ese practicas y ya con el perrito ya es lo de verdad. Sin nada más que agregar, bueno, yo quise agregar sobre el consumo de corriente. Las familias TTL son generalmente tienen mayor consumo de corriente más alto en comparación con CMOS, especialmente cuando están en estado activo. El consumo de corriente con la frecuencia de operación, ya que las corrientes de conmutación son relativamente altas debido a la naturaleza de transistores bipolares. Y bueno, en la familia CMOS, el consumo de corriente en la familia CMOS es muy bajo cuando los circuitos están en estado estático, sin conmutación. Solo consume corriente cuando cambia de estado, cuando es la conmutación, lo que hace que sea muy eficiente energéticamente. Y la familia CMOS es ideal para aplicaciones donde la eficiencia energética es crucial, como en los dispositivos portátiles. No sé si mis compañeros quieren agregar algo más. Pues en conclusión, sabemos que la familia CMOS es mucho mejor que una TTL.
En este caso es mucho mejor, tiene menos desventajas, sus consumos de energía son regulables, son más óptimos, al igual que su navegación en señales. En conclusión, SEMOS es mejor para trabajos profesionales y TTL es su predecesor, pero también es el que nos ayuda a nosotros, los estudiantes, algún día llegar a utilizar los SEMOS de forma responsable y eficiente. Bueno, cada tipo de familia tiene sus ventajas dependiendo del tipo de aplicación y las condiciones de operación que le estés dando. Y también hay que considerar varios factores al momento de elegir qué tipo de familia vamos a utilizar, si un SEMOS o un TTL, y esto vamos a tomarlo en cuenta dependiendo en qué es lo que queramos y la velocidad, y vamos a tener en cuenta la velocidad que vamos a necesitar y el consumo de energía que tenemos, y en caso de que sea limitado, pues elegiremos primero un SEMOS ante un TTL que consume mucha más energía. Bueno, esto es en general en las familias, enfocado en las familias TTL y SEMOS, pero en las demás familias, como había mencionado anteriormente, obviamente cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, y pues cada uno tiene sus cualidades únicas para cada proyecto. Claro que todas las familias son similares, ya sea en su consumo de energía o su nivel de salida de voltaje, ya que se pueden llegar en un circuito a juntar ya sean 3 tipos de familias, TTL o una DSR, creo que era. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias.